Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Escuchan? Buenas noches, Inge. Ya, buenas noches, ¿cómo les va? Pensé que no me estaban escuchando. Ya, entonces, bien, así vamos a tener en estas horas así un poquito de retraso en la conectividad por cuanto hay que desplazarnos del bloque B y tenemos clase a veces sí hasta las 7 o de las 8. eh, Desplazarnos hasta los lugares donde vivimos para poder conectarnos desde allá. Entonces, sí mismo, ustedes están desde sus casas temprano, nosotros también, por seguridad y por situaciones del- de la reconstrucción del bloque A. Entonces, no hay la facilidad todavía en el bloque B. Eso. Bueno, darles la bienvenida en este ciclo otra vez y el último. Ustedes han salido favorecidos en estudiar este ciclo 100% en línea. Eh, bueno, la situación se da por cuestiones de, como ya les dije, del bloque B, no hay suficientes aulas, entonces la opción era que octavo, porque octavo que ya está como para ya salir, pues sea el beneficiado que se vaya en línea. Eh, ni porque ya están los últimos procesos de las asignaturas, entonces, por ejemplo, ustedes veían era dos auditorías ahorita, ven también lo que es la parte de la ética, que es de ontología profesional, y creo que es, no, hay otra que es también, bueno, casi teórica también, entonces era más factible que octavo se vaya en línea a coger primero en línea. Sí, entonces ya ustedes han venido con procesos de conocimientos teóricos y prácticos en diferentes materias, entonces eso sería el día sábado. También tenemos las clases en línea de 7 a 9. De igual manera, el hecho de que sea 100% en línea, igual siempre con la responsabilidad que se caracteriza el estudiante por cumplir en todos los aspectos, ¿sí? Entonces, eso como recomendación. Esta parte de lo que es la auditoría tributaria se indica, pues es una unificación de dos materias que ya ustedes eh, han venido trabajando en las auditorías y en la parte tributaria, ¿sí? En este proceso pues se trabaja de igual manera con temáticas de auditoría y la otra parte del perfil tributario. Eh, Uniéndose las dos a la vez y de ahí sacar el producto o el objetivo y se llega al objetivo de poder trabajar en esta parte. Netamente la auditoría tributaria se unifica con el objetivo, ya vamos a socializar el sílabo, ya vamos a tomar también asistencia ahorita y tomamos al final también. Ya, vamos por aquí, Angamarca. Buenas noches, ingeniera presente. Buenas noches. Cedeño, Buenas noches, ingeniera presente. ok. Chifla, no está Chifla. Ingeniera, ella tuvo que salir por un problema médico. Ya, Chusín, Presente, ingeniera, buenas noches. ¿cómo me va? Cuchiparte, Presente, Inge. Buenas noches. ya. Pavara, Buenas noches, Inge, presente. ya. Huamán, Presente, Inge, buenas noches.
Guaro Chico, Presente, Inge, buenas noches. Hernández, Presente, ingeniero. Buenas noches. Jacome, Buenas noches, señora presente. ya. Yankee, Buenas noches, Inge, presente. ok. López, Buenas noches, ingeniera presente. Luna, Buenas noches, Inge, presente. ya. Mingayi, no está Mingayi, Pilatasi, Buenas noches, Inge, presente. ya. Quilumba, no está Quilumba, Inge, buenas noches. ya. Rozabala, Buenas noches, Inge, presente. ya. Sánchez, Erika, Buenas noches, Inge, presente. ya. Simbaña, Heidi, Buenas noches, ingeniera, presente. ok. Solórzano, Buenas noches, Inge, presente. ok. Topante Magali, Buenas noches, ingeniera, presente. ya. Toquiza, Aquí está. Presente, Inge. Buenas noches. Toquiza Victoria y Toquiza Tatiana, Presente. Toquiza Tatiana, Sí se me escucha. Ay, no sé. y ahí sí. Y Trujillo John, Trujillo, ya, no está Trujillo. Bien, vamos a, hasta mientras, mantener ahí las faltas que están y después otra vez tomamos asistencia, ¿sí? Inge, sí me escuchó. A mí. Sí, poco le escucho. Es que creo que se me dañó el micrófono, pero ya, ¿qué contexto estoy? Bien, bueno, vamos a, quería Sí, buenas ver. noches. Dígame, Kevin Joel, Y si no alcancé a contestar a Liz, no sé si me puede poner en la lista. ¿dónde estaba? Ni se le escuchó, ni se le vio. Ya, Estaba recién Kevin, llegando al trabajo. ya, ok.
Ya, aquí tenemos el sílabo de auditoría tributaria. Ya, normalmente, como les decía, está ya ingresado. Ustedes lo pueden ver también en lo que está dentro de la plataforma, también lo pueden descargar. Está la descripción de la asignatura, el aporte y el objetivo. Dentro de esta parte, pues, se enfoca más que todo en diseñar bases teóricas, que normalmente es la primera unidad, y luego viene la práctica, que es el proceso que ya se le da. Práctica necesaria para las auditorías tributarias. En sí, aquí vamos o se debe de controlar ya o examinar ya los procesos que se deben cumplir o que de pronto se debían de haber cumplido y no se lo han hecho. Ya, entonces, ya de ahí es donde viene algún tipo de la auditoría tributaria. ¿Cuántos tipos de auditoría tributaria existen? De pronto, para poder ya trabajar e identificar todas las fases. En esta parte desarrollando con, esta parte de la auditoría tributaria debe ser desarrollado con responsabilidad y coherencia. Coherencia porque dentro de lo que es la parte o quien elabora o quien hace esta auditoría, pues se debe de trabajar por procesos o capítulos dentro de diferentes contenidos, utilizando procedimientos dentro de la parte de auditoría y programas a la vez o instrumentos de aprendizaje que sirven de esta manera para poder cumplir con esta actividad o con esta auditoría de lo que es la parte tributaria. En sí, dentro del objetivo general, lo que se va a ver acá es que por medio de la auditoría tributaria, pues podemos identificar o se va a poder identificar y a la vez controlar ciertos procedimientos que se deben cumplir, como lo decía, o que de pronto ya se hizo el trabajo y que no lo cumplieron. Para eso tenemos lo que son las leyes, ¿sí? El código tributario en sí. Y de ahí se desprende lo que es la primera unidad. Netamente va a la parte de auditoría tributaria. Sabemos que dentro de la auditoría es un solo concepto, es un solo aprendizaje, sino que como siempre es la necesidad de poder controlar, de poder examinar, de poder evaluar ciertos procesos dependiendo al área que vamos a realizar esa auditoría. ¿Sí? Entonces, dentro de la primera unidad tenemos en general lo que es la auditoría tributaria. ¿En qué se basa la auditoría tributaria? ¿Quién realiza esta parte de auditoría tributaria? Pues normalmente es un profesional del perfil de auditoría y también de la parte tributaria. Y en sí, tipos, clases de auditoría tributaria para poder ir identificando y que también es importante conocer la normativa. Ya, dentro de esta primera unidad tenemos cuatro subtemas que se puede decir, eh, que también se trabaja con una metodología. La metodología no necesariamente es la metodología que se va a trabajar en la auditoría. Como ustedes comprenderán, ya se ha venido viendo temas de metodología, que en la unidad 2 ahí sí vamos a ver metodología de la auditoría tributaria. Como en el ciclo anterior se vieron las metodologías de la auditoría de gestión. Y cada auditoría tiene su forma de aplicar la metodología. De pronto, en las auditorías podemos decir que todas las metodologías las podemos aplicar, podemos analizarlas, pero desde el punto de vista del tipo de auditoría o de la clase de auditoría que se va a elaborar, ahí podemos ver qué metodología podemos aplicar. Pero ya hablando de la metodología, de la forma como se ha organizado o cómo se va a llevar el aprendizaje en esta unidad,
vamos a ver es el aula invertida, pues son metodologías de aprendizaje que sirven o que se pueden elegir para poder aplicarlas en cada uno de los temas que componen la unidad. Bueno, ven como siempre en diversas asignaturas, primero pasamos de lo teórico a lo práctico, como hablábamos acá acerca del objetivo general, teoría y práctica. Y las primeras unidades siempre están realizadas por la teoría. Y la teoría en sí, pues, comprende al aula invertida, donde los estudiantes estudian contenidos, ya sea dentro de lo que es direccionado por el docente o en casa, por medio de una investigación, por medio de una consulta, y luego utilizan el tiempo en clase para estos tipos de actividades, es decir, como lo hemos venido realizando, solo que no se le daba en el sílabo a veces un nombre. ¿Sí? Pero que dentro de las metodologías de aprendizaje se llama en sí aula invertida. ¿Por qué? Porque se trabaja desde la parte sincrónica y de la parte asincrónica, es decir, en presencia del docente de una manera virtual o de una forma sincrónica donde después de la interacción virtual el estudiante va a estudiar los contenidos en casa y luego o en el tiempo independiente que tenga o autónomo, que también se le llama, como vemos aquí, y que también se utilizan en clase para actividades interactivas, debates grupales o exposiciones. Esto también quiere decir que es la forma de maximizar el tiempo también en el aula, es decir, de ampliar diferentes temas para actividades dentro de la clase, donde también los estudiantes pueden y deben aplicar y profundizar mediante un análisis, mediante la investigación, consolidar estos tipos de aprendizaje para que puedan servir en estos procesos para lo que es la parte práctica. Ya esto del aula invertida promueve la autonomía al estudiante con responsabilidad y aplicar un pensamiento crítico al mismo, es decir, a ustedes como estudiantes, y les permite tener un rol más activo en su proceso de aprendizaje. Es decir, que mediante esta metodología, el estudiante normalmente, como lo ha venido realizando, investiga y que utiliza estos términos, esta metodología o esta investigación para poder trabajar de una manera más activa en los procesos de aprendizaje. Dentro de la auditoría tributaria, pues tenemos estos cuatro temas que normalmente los trabajaremos dentro de la primera unidad y que serían temas de evaluación. ¿Por qué? Porque tenemos 4 horas a la semana, ¿verdad? Estamos normalmente con 4 temas en sí, pero que de aquí de este tema se van desprendiendo muchos temas más, que es importante que el estudiante los vaya analizando y que aquí en clase lo vamos a ir debatiendo, lo vamos a ir trabajando en un foro, ¿sí? Mediante algún tipo de exposición, mediante algún tipo de lluvias de ideas, mapas conceptuales, con preguntas, talleres, como se ha aplicado a las estrategias y actividades. Tendremos 2 horas, eh, tenemos 2 horas teóricas y 2 horas prácticas, ¿sí? Estas 2 horas prácticas no necesariamente puede decir que, a ver, quiero ver si estoy grabando. Déjame ver, así, parecía que no estaba grabando. Ya, netamente 2 horas teóricas y 2 horas prácticas, que son las del martes como hoy y las del sábado. Pero la hora práctica no es que ya vamos a empezar con los procesos prácticos de auditoría.
La hora práctica puede ser de los mismos temas que vamos viendo y vamos a poder ir haciendo talleres de análisis, talleres de debates para poder ir avanzando de acuerdo a las estrategias y actividades planificadas. Y que dentro de estos temas, ustedes saben que tenemos 3 unidades y que dentro de los procesos que se ha venido trabajando, también tenemos 3 productos. Y que de pronto estos 4 temas ya están planificados para ver las primeras semanas y que servirán de material para poder trabajar con la evaluación de aprendizaje final del primer producto, con un cuestionario y que este a la vez contenga una rúbrica de calificación, es decir, O en el caso también yo puedo ir evaluando de acuerdo a una forma de exposición, a una forma de un cuadro de investigación, un cuadro sinóptico que haya sido investigado, o un mapa conceptual de manera que contenga una rúbrica de calificación, en este caso como evaluación. Ya. También dentro de los ambientes de aprendizaje, como les decía, son 4 horas a la semana, hora física, perdón, aula física y aula virtual. O sea, netamente va a ser virtual, solo que dentro de lo que es la malla está para 2 horas física y 2 horas virtual, pero dando a conocer que por cuestiones de estructura y de tiempo, ustedes se han ido netamente virtual. Dentro de los recursos educativos, pues tendremos investigaciones o visualizaciones que ustedes deben de tener por medio de libros, algún tipo de manuales que siempre se les ha indicado, materiales audiovisuales que de pronto dentro de la parte física o virtual se pueden utilizar. En este caso, materiales impresos, pues cuando se hizo la planificación no sabíamos que ustedes iban a ir netamente en línea, pues de esta manera igual se planificó con materiales impresos, pero que depende de ustedes, pueden utilizar algún tipo de material impreso para que puedan tener como recursos educativos. Materiales propios de la profesión, es decir, algún tipo de materiales que ustedes utilicen para poder trabajar dentro de la materia, como son eh, papeles, eh, tipos de materiales, calculadora, dentro de su proceso de aprendizaje. Y aquí en la segunda unidad, pues ahí donde ya viene a trabajarse la metodología. La metodología ya para ir trabajando en los procesos de auditoría, para poder ya proyectarse a la parte del desarrollo de una auditoría. ¿Qué metodología se va a aplicar? En este caso, pues puede ser de algunas metodologías que ya hemos visto anteriormente, o que ya han visto anteriormente, pues dentro de esta metodología vamos a ir analizando, otra vez retroalimentando y que de acuerdo al tipo de auditoría o la clase de auditoría que se va a trabajar, pues qué metodología vamos a utilizar. ¿Ya? Dentro de esta parte, pues vamos a trabajar con la metodología de aprendizaje basada en problemas. ¿Por qué vamos a trabajar con esta metodología? Porque es aquí cuando ya el estudiante, después de haber trabajado con la aula invertida, que es de haber analizado diferentes tipos de temas, de haber realizado diferentes tipos de debates, exposiciones del mismo proceso de investigación básica que se le ha dado, pues aquí ya viene el aprendizaje basado en problemas dentro de la misma temática como es la parte tributaria. Problemas que se dan de acuerdo al proceso que viene para poder examinar, hablándolo de la parte de auditoría. En este proceso de metodología de aprendizaje basado en problemas, pues consiste en un enfoque inductivo en donde los estudiantes aprenden el contenido de la sesión a través de la resolución de problemas reales.
se presentan problemas complejos por naturaleza que necesiten un razonamiento e indagación profundo. Estos problemas son indicadores en muchas formas de los tipos de problemas que enfrentan en el escenario profesional. ¿Por qué se coge esta metodología? Porque recuerden que dentro de lo que es el escenario profesional y que dada la circunstancia que es una auditoría tributaria, pues ustedes saben que dentro de los procesos tributarios existen muchos inconvenientes que se presentan en diversos negocios, en diversas empresas y que por lo tanto se les es complejo cumplir con estas normativas tributarias, con estos códigos tributarios y que de ahí nace el problema para que ustedes puedan trabajar con este tipo de asignatura. De igual manera, siguen las 4 horas. Aquí son por semanas, pues vamos a ir viendo. Ustedes saben que muchas veces los temas no coinciden con los tiempos planificados. Entonces aquí ya dentro de los temas ya vamos a ir viendo ya la planificación aparte de técnicas, que todo esto es parte de las metodologías. También planificación, retroalimentar una planificación, retroalimentar las técnicas aplicadas en una auditoría, ejecución dentro de lo que es de procedimientos que se puedan dar y ya ver un poco más del informe de auditoría tributaria. Aquí se duplican las semanas porque recuerden que ya un poquito más se forma complejo o se torna complejo y ya el trabajo en sí. ¿Sí? Entonces, muchas veces en una sola semana no vamos a realizar una planificación y aplicar técnicas. Podemos ir ya aumentando los tiempos. Asimismo, ya para empezar a desarrollar o a iniciar una ejecución, ver qué problema en sí existe para poder llegar a obtener ese examen, esa evaluación de ver hacia dónde va, podemos decir que el problema está en lo que es la parte del IVA, el problema está de pronto en lo que es impuesto a la renta, entonces, e ir conociendo cuál es el problema que podemos nosotros o ustedes como auditores plasmar para poder aplicar esa auditoría, ¿sí? O identificar. Ya, ustedes saben muy bien que dentro de la investigación, que ya pasaron ese proceso, tiene que haber un problema para poder llegar a una solución. Entonces, por eso en esta metodología es aprendizaje basado en problemas, ¿sí? Porque usted no puede aplicar una auditoría a una empresa que no tenga ningún tipo de problemas. ¿Ya? Entonces tiene que haber una razón de ser para que usted trabaje de esta forma. De esta misma manera, pues ustedes tienen, el sílabo está compuesto por horas autónomas, que es decir, los trabajos independientes que ustedes pueden trabajar de manera individual o de manera en equipo. Aquí dentro de la estrategia viene de actividades el árbol de problema, donde se identifican los problemas. ¿Qué puedo crear? Recuerden que este trabajo de auditoría es un desarrollo de aula en el cual ustedes tienen que identificar cuál es el problema que ustedes van a poder identificar, tratar de solucionar por medio de una auditoría para llegar a un tipo de recomendaciones. Identificar qué es lo que está pasando, qué no se está cumpliendo para poder procesar esta información. Y esto, como quien dice, es un árbol de problemas. Ustedes identifican en ese árbol de problemas para poder empezar mediante cuadros comparativos, mediante entrevistas que aplican a los procesos, pueden ser de manera real o de manera ficticia, exposiciones que también se pueden dar, foros virtuales, en este caso, aquí tenemos también una técnica que es observación, preguntas que se pueden realizar o talleres en clase también dentro de los procesos que se dan. Para poder evaluar también este aprendizaje se puede dar por medio de cuestionario o prueba
de base estructurada, es decir, de acuerdo al trabajo que vienen realizando, tipos de cuestionario o pruebas de base estructurada por medio de algún tipo de... Y la rúbrica que también debe existir en que se basa ese tipo de evaluación de aprendizaje. De igual manera, pues se consideró el aula física, el aula virtual, muy a pesar de que no la van a tener física. Mediante los recursos, de igual manera, van a trabajar con libros de manera independiente o de manera de investigación, manuales, materiales y en sí todos estos procesos que se pueden dar dentro de lo que es la parte de auditoría. Y una vez ya ir conociendo y avanzando en lo que son las metodologías, técnicas, procedimientos que se den en una auditoría e ir conociendo de qué se trata el informe también de auditoría, no es que aquí ya lo van a hacer. Aquí no se trata de que ya está el informe ya a elaborar. Se va a investigar qué tipos de informes de auditoría, en este caso de la parte tributaria, se puede aplicar en base a posibles resultados que se den. Y así de esa manera ya para ir aplicando. Y en la tercera unidad ya sería la práctica de auditoría tributaria. Pero recuerden que dentro de los tiempos no podemos esperar para llegar a las últimas semanas. Como ustedes recordarán, aquí tenemos 2 semanas, tenemos acá 2 semanas más y 2 semanas más. Entonces, en la primera semana, en la primera unidad tenemos 4 semanas. Aquí serían 6, 8 y 10 semanas, ¿sí? Y en la última, sí mismo llevaríamos 12, 14 y 16 semanas, ¿sí? Entonces, de esta última parte se puede trabajar de acuerdo a los problemas, planteando ese planteamiento dentro de lo que es la auditoría tributaria, se puede trabajar de acuerdo a lo que es el impuesto al valor agregado o aquí está mal difundido porque el sílabo mismo se lo trabajo de esta manera o también trabajándolo de igual manera viendo algo sobre el impuesto a la renta. Entonces, estos son los dos, más que todo, los dos temas principales que al momento de la práctica de la auditoría ustedes pueden escoger, sea del IVA o del impuesto a la renta, pero aquí está repetido, eso se tiene que arreglar, porque es de impuesto a la renta, y que dentro de esto de los impuestos del valor agregado, del impuesto a la renta, que son los principales impuestos en los cuales ustedes pueden trabajar o focalizarse en la práctica de la auditoría, también puede ser parte de las retenciones o escogerse también otro tipo de impuestos que pueden ser importante y que ustedes lo vean como un tipo de problemas que se tenga dentro de la parte tributaria o algún otro, dentro de estos impuestos, algún tipo que sea la pauta para que ustedes puedan trabajar en este proceso eh, de la auditoría. Asimismo, una vez trabajado y avanzado la parte práctica, pues se va a ir exponiendo puede trabajar en la parte de actividades como organizadores gráficos, portafolio quiere decir ya el proyecto final que ustedes tienen que ir presentando, mediante allí también se harán preguntas y talleres, ¿sí? Entonces, de esta manera se puede ir tener un breve conocimiento de lo que se va a trabajar en lo que es la auditoría tributaria. Así con los mismos procesos, pero hay que ir ya viendo la idea de acuerdo a los primeros temas que se van a ver acerca de la auditoría, acerca de estos subtemas que se tienen en las bases de la auditoría tributaria en sí. ¿Ya? Entonces, eso para poder iniciar. Sería, a ver, ustedes tienen de aquí el día sábado, ¿verdad? Ya, entonces está por confirmarse si es que realmente se acoge todo el feriado o necesariamente
Es hasta nosotros el día viernes y el sábado normalmente retornamos a las clases con ustedes serían virtuales. ¿Alguna pregunta de lo que es el sílabo de pronto? ¿Alguien desea intervenir? Bueno, dígame, Erika, ¿qué se le viene a usted de pronto la idea al momento de decir, después de haber observado y haber escuchado una breve explicación acerca de las temáticas del sílabo, ¿verdad? De lo que se ha explicado de cada una de las unidades, de acuerdo a los temas que usted pudo haber observado, ya. Para usted, de pronto, ¿qué opinión tiene sobre auditoría y auditoría tributaria? Mm, Bueno, la auditoría es el proceso en el que se desarrolla, o sea, se busca más que todo analizar cómo es el proceso que lleva la empresa, tanto interno como externo, ya sea en normativa interna o también puede ser en los estados financieros que tiene la empresa. Mientras que una auditoría tributaria puede ser basado una auditoría llevada a la normativa legal y administrativa que lleva la empresa, es decir, si se rige a la ley vigente que está llevando en ese momento, como puede ser si está bien en el IVA o en la de la renta. Ya, vamos a escuchar por aquí a Angélica. ¿Cuál es su punto de vista acerca de la auditoría tributaria? O sea, igual la auditoría se basa en un control riguroso en el cual la empresa se está manejando. En la auditoría tributaria, como comentó mi compañera, se trata en lo que es si se está llevando bien o haciendo bien las declaraciones, eh, obviamente haciendo el control igual del IVA y, y eso. Vamos con otra opinión. Génesis. Buenas noches, Inge. Bueno, dentro de lo que es la auditoría tributaria, bueno, el fin es como que ver si la empresa está llevando a cabo las normativas vigentes, si está cumpliendo con las obligaciones tributarias que debe realizar la empresa, ¿no? Entonces se hace una auditoría para ver si están acorde a las situaciones que mencioné. En cambio, hablar de auditoría, de forma general, pues no estamos especificando a qué área o bueno, ¿a qué área específicamente vamos a analizar, no? ¿Ya? ¿Alguien más que una última persona que desea opinar de forma voluntaria? Yo, Inge, ¿Ya? una auditoría se podría decir que es una revisión general que se puede hacer en cualquier área de una empresa, ya que sea finanzas o operaciones o calidad, para verificar todo lo que funcione correctamente y de acuerdo a las normas. Eh, Auditoría tributaria también se podría decir que es un tipo de auditoría que se enfoca solo en los temas de impuestos para comprobar si la empresa ha cumplido correctamente con sus obligaciones fiscales, como declarar, pagar impuestos correctamente. Ya, ok. Bueno, entrándonos un poquito más al tema, ya la auditoría es controlar o examinar de forma general. Por ejemplo, yo controlo de que todos los procesos de cierto, pues, documentación se lleven de una manera eficiente. ¿Verdad? Ahí estoy haciendo la auditoría, revisando
evaluando que esté acorde a lo que se ha planificado o actividades que se den. Pero ya netamente como auditoría tributaria, pues me enfoco a esa parte. Dice, escuchaba que dice que se cumpla, que vean que la empresa se cumpla de acuerdo a la normativa, que cumpla el código. Pero, ¿quién hace este trabajo? ¿Quién hace ver si realmente se están cumpliendo o no? A ver, o sea, Yo, hablaron Inge, ¿ya? el servicio de rentas internas, mediante Ya, mediante sus funcionarios. ya, mediante su uso ya sería de una forma de control, ya de los organismos de control. Ok, porque, pero ¿y si de pronto en el servicio de, de rentas internas, de forma de organismo de control, dentro del servicio de rentas internas está el auditor que realiza y que aplica esas técnicas? ¿O cómo puedo hacer una auditoría tributaria necesariamente con un auditor? ¿En qué forma, en qué momento yo podría hacer esa auditoría? Pienso que de forma, o sea, como empresa, de forma voluntaria, para ver si estoy cumpliendo adecuadamente con mis declaraciones, estoy pagando correctamente mis impuestos a tiempo, como empresa. Y como, por ejemplo, de parte del SRI, digamos que siempre están monitoreando ahorita que hay el cruce de información y verifican si las empresas están declarando correctamente sus impuestos. Entonces ahí viene la auditoría, yo creo que viene cuando detectan ya en ese cruce de información irregularidades, digamos que las ventas que declaran no están No. acordes a lo que el sistema del SRI le refleja. Ya, ok. ¿Alguien más que desee opinar? Mayra, ¿dónde está Mayra? Mercy, Dígame, Inge. ¿alguna opinión de lo que le estaba refiriéndome a lo que la compañera Yankee también analiza esa parte o respondió? Un ratito. A ver, Mercy. Bueno, una auditoría tributaria, digamos, se puede hacer también para identificar y corregir errores. También puede ayudar a identificar irregularidades, ya sea en declaraciones de impuestos o registro contable, también podría ser. Ya ha dicho dos palabras muy importantes que es bueno retroalimentarlas. Decía corregir errores o identificar irregularidades. ¿Qué pasa entre un error y una irregularidad, Magali?
¿Qué me dice eso? ¿Será lo mismo corregir errores o detectar alguna irregularidad en algún tipo de los procesos de auditoría? Decimos En este errores, caso pues, tributario. de, así de la empresa mismo puede estar cometiendo algún error o fraudes o cosas ilícitas. Y aumento de las irregularidades cuando lo que es del SRI, ellos mismos ya comienzan a ver lo que es lo que están haciendo la empresa, y las cosas ilícitas, al momento que hacen las cosas mal. Ver alguien más que de pronto, dígame, Génesis. Un error es algo perdón, es algo sin intención. O sea que se hace un error puede ser por falta de conocimiento sobre algún tema. En cambio, ya una irregularidad ya quiere decir que teniendo conocimiento lo hace de manera intencional, ¿no? Para obtener algún tipo de beneficio. Ya, y aquí en la parte tributaria, ¿cómo considerarían un error o una irregularidad, Tatiana? Me alzó la mano. Una irregularidad. Ujú. ¿Sí se me escucha? Ya. Sí. Un ejemplo de una irregularidad en la auditoría tributaria sería que la persona encargada de pagar los impuestos declare ingresos menores a los que realmente debería de pagar. Ya. Y el error, a diferencia de la irregularidad. El error sería que por por A o B motivos realizaron unos cálculos en los que no se ingresó correctamente los datos numéricos, entonces se registró, yo qué sé, la factura de venta Que en los pasó libros por contables alto. ajá, justamente un valor se le pasó por alto y ya, pero ¿No? fue, o sea, sin intención, Por error involuntario y ajá, todo. exacto. Ya, eso sí. Y dentro de las auditorías se ha venido identificando que un error no es lo mismo que una irregularidad. Una irregularidad ya da paso a un fraude si no se lo controla y si no se lo detecta a tiempo. Es por eso que dentro de la auditoría tributaria existen tipos de auditoría tributaria que ustedes, ¿por qué no les proyecto nada? Porque normalmente ustedes están en el medio virtual y que por medio del medio virtual ustedes están con cada tema que uno de pronto les está preguntando, ustedes están ahí tratando de identificar cuál es el tema o la palabra o el término que se les indica. Por ejemplo, y ahorita dentro del error y dentro de la irregularidad ya saben diferenciar, pueden que lo recuerden, puede que ustedes ahí mismo lo estén investigando, ¿sí? Luego digo, bueno, es por eso que dentro que para poder diferenciar un error y una irregularidad tenemos tipos de auditoría tributaria y ustedes rápido ven cuáles son los tipos de auditoría tributaria, ¿verdad? Sí. Entonces, dentro de los tipos de auditoría tributaria, pues generalmente se conocen dentro de esta parte el antes y el después, ¿verdad? Que generalmente se los conoce con dos tipos de auditoría tributaria. Pueden que salgan como tipos, pueden que diversos autores lo den como clases de auditoría tributaria, ¿sí? Entonces, dentro de esto también es importante saber identificar cuándo debo de prevenir, ¿sí? Cuando antes de dar o identificar el fraude o error o una vez que ya después que se ha dado, ¿sí? Entonces es importante, ya luego vamos a ir acumulando toda esa información para que en conjunto se tenga toda la información analizada, explicada teóricamente y que este material sirva para poder llegar a la evaluación. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo un análisis de temas o de procesos que se pueden dar o de pronto puede verse algún debate, no, no estoy de acuerdo, puede ser de otra forma, ¿verdad? Pero aquí solamente estamos como en forma de un foro verbal, porque también podemos dar un foro
escrito dentro de lo que es ya la plataforma, ¿sí? Entonces, hay muchos temas que uno los puede ir analizando, puede ir conectándolos con otros temas y que se pueden ir dando para poder ir acumulando para el material. Ya, vamos a ver otra temática. Bueno, no, a ver, analizar dentro de, o hacer un recordatorio, porque normalmente dentro de lo que es la auditoría o las auditorías en sí, tenemos normalmente generalidades como son sus conceptos, la importancia, el objetivo de realizar algún tipo de auditoría, alguna clase de auditoría. Ya, de forma general, todas las auditorías tienen sus propios conceptos, tienen su propia importancia, sus objetivos, también coinciden porque cada una es diferente en algo a la otra, ¿sí? De esta misma manera, las fases que se aplican en cada una de estos tipos o clases de auditoría, pues pueden ser similares, pero diferentes de pronto en algún procedimiento. Y que en las auditorías existen procedimientos que deben de existir porque deben de ir desarrollándose por cada una de las etapas que se dan o fases, ¿ya? Y que también existe quien hace la auditoría, ya sea por organismos de control que están en toda su facultad u obligación de controlar de forma general por medio del ente regulador o por personas internas que tenga la empresa y que realice este control para ver si se están aplicando o se rigen a las normativas que existen dentro de la parte tributaria o del código tributario y que dentro de la empresa pues se apliquen y se desarrollen de una manera correcta, que es por medio del auditor tributario, llamándolo así si está dependiendo de la empresa. ¿Sí? O si no depende de la empresa de manera independiente, de igual manera, este auditor se convierte en auditor tributario. ¿Por qué? Porque controla o puede controlar todas las actividades tributarias que deben de regirse a la normativa. Entonces, no solamente el SRI viene a ser el que controla, este lo hace como responsabilidad fiscal, como responsabilidad de Estado, porque se debe a que las personas naturales, o más que todas las personas jurídicas, contribuyentes, al momento de no cumplir con ciertas normativas tributarias, pues eh, es necesario sancionar, ¿sí? Porque a eso vienen, a sancionar por no cumplir, que es muy diferente que cuando se tiene un profesional del perfil tributario, del perfil del auditor, pues, o un contador que puede hacer las veces de auditor también, y que por medio de este profesional la empresa puede prevenir ciertas sanciones controlando de que quien hace estos procesos o quienes son los asistentes puedan realizar de una manera correcta este trabajo tributario. Entonces también se convierte de contador, se convierte en el auditor de la empresa, ¿sí? En el auditor de la empresa para poder corregir ciertos errores o que de pronto se procedan. Bueno, si ya la empresa realmente desde la misma gerencia quiere cometer alguna irregularidad, pues ya
sus razones tiene y que a futuro van a ser sancionados, porque ustedes saben que hoy en día con tantas situaciones de cruce de información, con la parte tributaria que está abarcando todos los procesos de control hasta cierto punto, ¿sí? Entonces todo eso se va detectando y es importante hacer las cosas, los procedimientos correctos, los procesos correctos, para que de pronto no haya sanciones por ciertas irregularidades que se descubran después. Sí, entonces de esa manera ir analizando esta parte de lo que es la parte tributaria y la parte de auditoría. Sí, entonces, bueno, no sabemos todavía si el sábado podemos tener, porque igual si sigue el feriado y de pronto nos da la opción de trabajar virtual en todas las materias, pues igual ustedes van a tener virtual. Y si ya no es así, pues tendremos que igual venir acá, pero ustedes seguirán virtual. Y si lo acatan como feriado, eh, ¿cómo es? También el día sábado, entonces no trabajaremos y vamos a dar unos pequeños temas, pero no esta semana, la próxima semana para ir teniendo ya puntos más de debate dentro de ciertos temas. Recordando que este sílabo, si ustedes lo pudieron observar, ¿qué faltó aquí en este sílabo? Dentro de lo que es la temática de auditoría tributaria. ¿Qué observaron que de pronto hace falta y que es necesario también revisar esos temas? A ver, Yadira. En temas de, bueno, a mí me falta que me den las notas para los del examen de la evaluación. Que le dé nota, ¿cómo que le dé O nota? sea, las fechas que son para las evaluaciones. No nos Ah, mencionó ya. las fechas. Creo que aquí Y está, ya le también va a será ver. ver de también el, Ujú. cómo es donde podemos nosotros también ver con la biblioteca virtual, también dar así unos links como para nosotros poder guiarnos. Ya, normal, ya les voy a seguir. A ver. A ver. Eso está en la bibliografía. Normalmente ustedes saben que libros tributarios no hay, ¿sí? Si vamos a ver de auditoría, pues tenemos que ver en libros de auditoría. Si es, y si es la parte complementaria, vamos a ver dentro de lo que es el código tributario, páginas del SRI. Aquí déjame ver las fechas de evaluación. Normalmente las fechas de evaluación son para todos iguales, en la semana 5. Lo que veo que aquí en el sílabo nos, a ver, salen, no salen. Ya, les proyecto otra vez. Ya, aquí están. La fecha de evaluación, 9 de noviembre, 21 de diciembre, las Navidades y 8 de febrero. ¿Sí? En esa semana ustedes saben, se pueden adelantar de pronto. O sea, depende de la planificación del docente también cómo estén los tiempos, pero no podemos pasar porque ustedes saben que está establecido y que hasta esa fecha se puede evaluar, ¿sí? Entonces ya depende de los horarios que se tengan, un martes o un sábado, ¿ya? Y en esa semana, o puede ser antes, en la semana 4 que ya se va teniendo, ¿sí? Y lo que es la bibliografía, pues normalmente podemos ver de pronto en una básica, era lo que yo les preguntaba, ¿qué más faltó? No en socializarles el sílabo, así la estructura, sino que qué faltó de pronto en las temáticas
que no se, que se debe de aplicar en la auditoría tributaria, pero no la vemos en el sílabo. Pero yo no hago el sílabo, ya los temas están dados. Lo que se hace es planificar en fecha, las horas según los temas, ¿ya? Porque si de mí dependiera este sílabo, tuviera más temas, que son temas que se van a ver en esta materia, en el trabajo, pero no lo vemos aquí. Y es una parte donde dice aquí, ¿verdad? Código tributario, es decir, las leyes tributarias, ¿sí? Vemos que el sílabo solo está enfocado a lo que es auditoría tributaria, auditoría, fase, procedimientos, técnicas, metodología, informe, pero de la parte tributaria faltó ver las normas, ¿sí? El código tributario, pero sin embargo, si se lo ubicó, ya sea en este link o de acuerdo a algún tipo porque ustedes saben que no hay un libro de código tributario exacto, ¿sí? Puede haber otro tipo de link o de pronto algún ya más actualizado, porque ya está, esto están dado, porque este era tiene que ser el 2025 el actual o de pronto, pero para la parte de auditoría, si hay libros de auditoría, en esta parte, pero que no, dentro de estos links, esperemos haya la información necesaria. Y esta parte, la básica como auditoría integral, porque dentro de la auditoría integral, hasta donde tengo entendido, en libros que normalmente se han trabajado desde mi conocimiento, la auditoría integral es aquella, como su nombre lo dice, integra a muchas temáticas desde la parte de gestión, la parte financiera, y que la parte financiera de auditoría va abarcando un poquito a la parte tributaria. Y ahí tenemos normas y procedimientos, ¿sí? De todas las auditorías, ahí se habla de las normas y procedimientos. Entonces, sí va a ser necesario trabajar con el código tributario, con la ley tributaria, que es importante también y que no está dentro de las temáticas. Bueno, aquí a lo último, esta parte sí quiero revisar porque aquí es impuesto a la renta, que son de los temas principales que se plantea ya la auditoría tributaria. ¿Sí? Pero dentro de los procedimientos acá solamente habla, de los temas acá solamente se habla es de auditoría, ¿ya? Pero faltó un poquito más una temática para las normativas, aunque muchas veces esta parte de normativas de código ya se lo ve en lo que es la parte tributaria, netamente hablando de las materias ya de laboratorio. ¿Ya? Y que esto conlleva lo que se hizo acá, conlleva a evaluar, conociendo ya esas normativas, esos códigos, conlleva ya a la aplicación de una auditoría. ¿Ya? Eso sería en cuestión a lo que es las evaluaciones. Bueno, creo que eh, para poder iniciar un poco más y poder contribuir a varios temas, vamos a ir viendo o la próxima semana o si tenemos el clase el sábado, igual vamos a dar tema para como caso práctico ir por grupo en clase mismo y en la clase virtual vamos a ir dando temas y de ahí vamos a ir a hacer un taller práctico de estos primeros temas, pero ya les daré la rúbrica que se llama, la rúbrica en que va a consistir ese taller en clase, ahí mismo en ese momento. Le subo en este caso, y si no, ya quedaría para la próxima semana. Porque aquí netamente no vamos a coger que el grupo para exposición y me la voy a pasar en exposición, no.
Ya para ustedes la exposición no es una como metodología, exponer, pero del taller en ese momento sí, que se dé el caso. Pero ya hay que mandarles de aquí a la otra semana un trabajo que para exposición y que ustedes se van a pasar exponiendo una semana y la otra, no. Ya, eso queda como para los ciclos que todavía de pronto ustedes no tenían el conocimiento de la parte de auditoría o para los primeros temas, es decir, pero ya decir de auditoría y volver a investigar auditoría y volver a decir lo mismo, solo que me voy a la parte tributaria, pero eso se lo hace en ese momento, ¿sí? Ya de esa manera vamos a trabajar en octavo de esta forma, porque el tema ya están en el sílabo. Ustedes, como dice la clase invertida, ustedes esos temas tienen que, de esta primera unidad, investigar y de ahí venimos a la clase a trabajar, ya sea por cuadro sinóptico, por exposiciones, pero en ese momento. Que de pronto al final del proyecto de aula ustedes lo expongan cómo hicieron el trabajo, es verdad, es otra cosa, pero aquí ahorita ya no vamos a enviar que el grupo de 6, que el grupo de 5 y a repetir lo que ya hemos visto anteriormente. Acá vamos a hacerlo de otra manera. Al momento se reúne el grupo y de ahí en ese momento vamos a trabajar en la clase, ¿sí? En la clase virtual en este caso y los grupos van al sorteo porque vamos a trabajar en clase. No va a ser de forma independiente. Independiente va a ser después que ya vamos a ir trabajando. Ahorita les digo independiente, ¿por qué? Porque tienen un tema, tienen otro tema y tienen otro tema, temas de la primera unidad que pueden seguir, como ahorita en este momento yo les decía de la auditoría tributaria, y que muchos buscaron, trabajaron en esa parte del error, de la irregularidad y en sí, de lo del SRI, bueno, muchas cosas, muchos temas que se vienen y que de ahí, de ese subtema, podemos hacer varios talleres en clase, ¿sí? Varios talleres en clase. Del otro subtema también varios talleres en clase, pero esos varios talleres en clase puede ser que lo haga un equipo o equipo de trabajo de tres, otro equipo de trabajo de tres, y de ahí vamos a ir avanzando hasta llegar a la retroalimentación de la metodología de la auditoría, como es lo que es la parte de técnicas, procedimientos. En esta primera parte del sílabo de los temas o los subtemas, muy aparte de lo que diga ahí de auditoría, también vamos a coger un poquito más de lo que es la parte tributaria. ¿Sí? Porque es una conexión. Entonces también puede haber talleres en clase de la parte tributaria, de la normativa, del código de trabajo y de muchas situaciones que se pueden dar para aplicarlo en lo que es la auditoría, como quien dice, hacer la conexión de los dos términos, de la auditoría y la parte tributaria. ¿Sí? Entonces, eso es así. No, ya hoy yo no, ya no vengo con el que armen el grupito para la otra semana investigar y exponer, no. El trabajo se lo va a hacer en clase mía, hasta donde se tiene planificado con el aula invertida. Venir revisando temas de las generalidades de la auditoría, principalmente eso, generalidades de la auditoría, lo que abarca los conceptos, la importancia, pero sí, no es que voy a revisar la consulta, no. De esos temas yo ya vengo por la siguiente clase programando mi taller, que de ahí mi temática con mi rúbrica, porque si ustedes tienen conocimiento de lo que es una rúbrica, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Tienen conocimiento de lo que es un... ¿Qué me dice esta bala?
Yo me entiendo que son los formatos así como nosotros vamos a manejarlos. Formatos en el cual puede ser de un proyecto de investigación, puede ser de un proyecto de aula, de una misma evaluación. ¿A qué equivale la rúbrica? Que esté bien respondida o que de pronto la presentación o la primera parte corresponde a la presentación, tantos puntos, sí. Bueno, ya en la próxima clase, si es posible, le subiré la rúbrica del taller en clase donde vamos a trabajar. Esperemos. eh, por muy compleja, por muy fácil que sea el trabajo en clase, pero debe llevar una rúbrica de pronto de forma amplia, o cuando ustedes han visto que dice la evaluación, la pregunta 3 puntos, ¿verdad? O cuando la pregunta es escrita. Normalmente eso pasa cuando es algo ya más práctico. La pregunta vale 6 puntos. Recuerdan que yo así les ubicaba. 6 puntos y dentro de esa pregunta habían 4 ítems y que el primer ítem era 1 punto, el segundo ítem era 2 puntos, algo así. Si usted en el primer ítem no completó, pues no se sacó ese punto. Y si en el segundo ítem sí desarrolló algo, si valía 2 puntos, pues llevaba solo 1 punto. Entonces, más o menos así son las rúbricas prácticas, pero ya las rúbricas de plasmada en el desarrollo de un trabajo ya son algo más diferente. Si el trabajo fue excelente, si el trabajo fue de carácter medio o si el trabajo fue malo. Entonces, si el trabajo fue presentado o fue malo, 0. Si el trabajo fue medio, en el desarrollo, pues de pronto tiene si esa pregunta o esa primera fase, porque recuerden que anteriormente yo les decía, a ver, el trabajo grupal, 1 punto. El desarrollo, 2 puntos. La exposición, ya, de esa manera también se pueden plasmar las rúbricas. Ya, entonces vale la primera parte 5 puntos. La excelente presentación, 3 puntos. Si lo presentó a término medio, y así, en ese rango vamos a ir trabajando con las rúbricas, que normalmente se lo ha venido aplicando, pero de una manera más básica, ¿ya? De una manera más básica. Eso es en cuanto a los trabajos. Recuerden que como la clase es netamente virtual, la mayoría de los trabajos van a ser en clase, ¿sí? La mayoría. No digo que no va a haber trabajos independientes donde ustedes tengan de avance ya después, pero por lo pronto en estas principales semanas, hasta llegar a la evaluación, los trabajos, tengamos de pronto 3, 4 trabajos, serán suficientes para hasta que llegue la evaluación con las temáticas que vamos a ir viendo teóricas y que de pronto ya después las vamos a llevar a la práctica por medio del análisis, del debate, de los foros o del mismo trabajo o taller en clase, cuadro sinóptico en sí, que se realice. ¿Sí? Eso es en cuanto he podido el día de hoy iniciar con estas temáticas para poder llevar a cabo el proceso de aprendizaje en lo que es auditoría tributaria. Yo no voy a decir, a ver, hoy vamos a investigar o vamos a investigar lo que es una planificación, una estructura. Ya eso y ustedes ya no es de estar perdiendo el tiempo en mandarles a investigar una planificación. Sí, si es algo de hacer, ya después aquí en clase, ¿sí? En clase virtual, desde luego. Eso sería, chicos, chicas, señores estudiantes, en base al trabajo que vamos a llevar a cabo. ¿Sí? Preguntas de pronto para ir ya avanzando y voy a volver a tomar la asistencia y de esta manera ya poder eh, trabajar en esta parte, ¿ya? Eh, está.
Inge, los talleres que vamos a realizar en clase van a ser manuales o así en No, computadora. en ambas, por lo pronto, en la primera semana no van a ser manuales, van a ser en la Inge, ¿y usted nos va a matricular en la plataforma o nosotros? Ya vamos a ver esa parte. Es que han habido, no sé si, porque nos enviaron un video sobre no sé si será el mismo proceso o no, pero bueno. Ver, seleccionar. Es, vuelvo a Angamarca, Buenas noches, ingeniera presente. ya, Cedeño, Presente, ingeniero. Chifla, no apareció, Chusín, Chusín, en antes le pregunté algo, tampoco me contestó, Cuchiparte, Presente, Inge. Bavara, Presente, Inge. Guamán, Presente, Inge. ya, Chico, Presente, Inge. Hernández, Presente, ingeniero. Jacome, Presente, ingeniera. Yanqui, Presente, Inge. López, Presente, Inge. Luna, Presente, Inge. Galli, Pilatacip, Presente, Inge. Quilumba, Presente, Inge. Rezabala, Presente, Inge. ya Sánchez, Presente, Inge. Simbaña, Presente, ingeniera. Solórzano, Presente, Inge. Topanta, Presente, Inge. Toquiza Víctor, Presente, Inge. Toquiza Tatiana, Presente, Inge. ya, ok, Trujillo, Presente, ingeniero, buenas noches. ya, ok. Buenos, bueno, ahora sí, los que no contestaron. Ya, igual, recuerden que la participación en clase es también estar activo en los temas que se están hablando. De pronto de forma voluntaria o cuando uno hace las preguntas, si ustedes no responden, quiere decir que no están en clase, ¿sí? Solo están conectados y les vuelven a tomar asistencia y no están. Entonces, eso también se les considera como inasistencia. Sí, recuerden que están en una clase 100% virtual, ¿eh? Y que deben de estar atentos a lo que por muy no tan interesante que les sea el tema que se está tratando, pero igual de ahí sale algo, ¿sí? Para desde el punto de vista de ustedes. Igual ustedes tienen una responsabilidad de que, más aún que ahora las 4 horas son virtuales, ustedes deben de estar con cámara encendida, por lo menos si no participa cuando se les toma la asistencia, ¿sí? Porque de pronto no prenden cámara, no contestan y después dicen, no escuché, ¿dónde estaría? Bueno, cuando yo necesito hablar algo acá, yo digo, esperen un momentito, apago audio, apago cámara, igual, ¿sí? Eso sería desde... Si no hay alguna otra inquietud o pregunta, pues vamos a quedar hasta ahí. Y bueno, ya después vamos a ir adelantando a la siguiente unidad. Ustedes saben que trabajar con un proyecto de aula no es esperar las 4 últimas semanas, es después de la parte teórica avanzar ya en la siguiente parte y de ahí ya empezaremos viendo los problemas tributarios que de pronto ustedes
dominan y que de acuerdo a lo que han venido trabajando anteriormente, pueden plasmar esa, esas ideas, esas lluvias de ideas. Recuerden que pasaron un proceso de temas y que ya ahorita están 100% con esa parte de formular un tema para poder trabajar en un proyecto de aula. Muy bien. Si no tienen alguna otra inquietud, nos despedimos hasta la siguiente clase. Igual les estarán avisando que pasa el sábado y nos veremos. Entonces, bueno, cuídense, pasen bien y que tengan una linda noche. Gracias, Inge, igualmente. Gracias, Inge. Hasta mañana.